ver, gente, diseño a 8 centímetros de ancho y todo lo voy a realizar con la columna, mejor dicho, con la herramienta de relleno complejo, que es la herramienta que más usan, ¿vale? A ver, ancho 80, porque 80 milímetros es igual a 8 centímetros, 0 en el eje X, 0 en el eje Y y un Enter. Y aplasto la tecla 0, que sería esta tecla, para centrar la imagen. Esto yo lo uso bastante, porque siempre me centra el diseño y la imagen. Escape, porque ya no quiero seleccionar, pero antes de eso voy a bloquear la imagen con la letra K. ¿Ven? Aparece un cuadradito. Control Z y la letra K, bloqueo otra vez la imagen. Ok, para nosotros usar la herramienta sería esta de acá, que sería F3 o relleno complejo. Voy a trabajar primero la parte del celeste, luego el azul y luego el plata, ¿vale? Que serían las letras. Como saben, la herramienta simplemente es dibujar todo lo que va alrededor. Sin embargo, esta herramienta yo no la recomiendo a la hora de dibujar letras, pero esto lo voy a explicar después. Primero vamos a realizar lo que sería esta figura trazando clic con rectas planas y anticlic con rectas curvas. En este caso un enter automáticamente lo va a cerrar. El primer enter, ya saben, es para hacer hoyos. El segundo enter es para poner el inicio, que quiero que inicie acá, y el final, y luego sería el otro clic, que sería el ángulo. Ven, ya está. En este caso el ángulo no me parece conveniente de esta manera, entonces voy a seleccionar el objeto y voy a aplastar Control H. El Control H sirve para añadir más ángulos. Quiero un ángulo acá, quiero otro ángulo acá para que se vea de una forma más bonita. Y esos serían los ángulos adecuados. Y ya tendríamos el diseño. Voy a hacer que mejor inicie acá y termine acá, porque si inicia acá va a ser un pequeño corrido que va a trabajar como refuerzo, y luego de acá va a trabajar el relleno para terminar en este apartado. Ahora, para nosotros dibujar este tipo de objetos lo podemos diseccionar. Por ejemplo, esto yo voy a diseccionar y que se vea. Primero va a ser este objeto, que va a ser el objeto número 1, luego voy a hacer este objeto, que va a ser el número 2, luego pasaría a ser este objeto grande, que va a ser el límite hasta acá, que este va a ser el objeto número 3, luego pasaría a ser este objeto, que yo lo veo como si estuviera atrás, que va a ser el objeto número 4, y luego todo este grande, que va a ser el objeto número 5. Esta es la forma correcta de dibujar este tipo de piezas. El diseño no se, bueno, al menos yo no lo trabajo de esta manera, que es como le enseñan todos. Así, un enter, y acá le hacen los hoyos y dicen, ok, el diseño ya está trabajado. A mí me gusta más trabajarlo por partes que de esta manera, que no creo que esté mal, porque al momento de bordarse pues se borda bien. Inclusive se iría a cambiar a tatami y ya no. Pero en lo personal no me gusta porque no sale el tema de relieves. Claro que para hacer este tipo de cosas también tienen que tener mucho cuidado, porque tienen que entender la forma. Porque si no entienden la forma probablemente vayan a sacar algo que no es, pero de preferencia intenten trabajar por piezas, no simplemente un objeto entero, ¿vale? Voy a desactivar el bastidor, no me está molestando. Y voy a dibujar otra vez con la herramienta relleno complejo. Voy a utilizar Control, la tecla Control me sirve para hacer puntas rectas. Voy a desactivar Control y acá otra vez Control. Un enter para cerrar el objeto, otro enter para hacer el punto inicial, el punto final y el ángulo. Control H porque quiero añadir más ángulos. Un ángulo acá y otro ángulo acá y un enter. Y el punto final acá, y obviamente voy a cambiar porque voy a trabajar con otro color. Ahora, sí, voy a aplazar la tecla Escape porque ya no quiero seleccionar la imagen, y voy a ver en este apartado con la letra D, voy a esconder la imagen. Otra cosa a tener en cuenta, que son los atajos. Los atajos que yo más uso son la S, la T y la D. La T me sirve para hacer la visualización, yo le llamo visualización de rayos X, porque me permite visualizar el corrido y el relleno que va por detrás. Para eso es la tecla T. Y los refuerzos. La tecla S me permite quitar lo que sería todo el hilo. Solamente me muestra lo que serían los vectores. ¿Ven?
y la tecla D me permite quitar la imagen. Entonces con la tecla D puedo quitar la imagen y ven que puedo visualizar mejor los vectores, porque si lo pongo con la letra D no se nota mucho, pero si lo quito la imagen ahí se nota más, ¿ven? Entonces son esos los tres atajos que más uso, las tres letras se podría decir. Entonces, ahora, para trabajar este tipo de herramienta tenemos que entender el tema del acortamiento. En este caso no me gusta que estos hilos estén así medio como una especie de dentado. Para eso voy a hacer clic en la imagen y voy a irme a esta herramienta de acortamiento y se la voy a quitar y automáticamente se estaría rellenando. Ahora, esto no siempre se quita, eso normalmente deberían de tenerlo activado, solo que yo lo estoy desactivando porque yo creo que va a quedar mucho mejor sin el acortamiento y no creo que sean demasiadas puntadas como para que arruine la tela. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, este tipo de objeto, acá se acumulan demasiadas puntadas, ¿cierto? Acá se están separando y acá se están acumulando. Es por eso que el programa dice, ok, estoy haciendo demasiados puntos acá y normalmente cuando la aguja pisa hace un hoyo y cuando hace un hoyo está rompiendo parte de la tela. Entonces todo esto es como si lo sacara como un parche. ¿Ven? Si lo desactivo, ¿ven? Son demasiadas puntadas juntas, demasiados hoyos y esto hace que se abra o se rompa la tela. Es por eso que el mismo programa utiliza el acortamiento. Esa es la funcionalidad de esa herramienta. Pero en este caso no creo que sea demasiado problema lo que sería el objeto. De hecho voy a equilibrarlo un poquito más con el ángulo para que se vea mucho mejor y para que las puntadas no se junten demasiado, ¿vale? Pero les acabo de explicar al menos cómo funciona. Ok, acabo de utilizar la herramienta corrido porque de acá voy a hacer que salte acá y de acá voy a conectar a este objeto. Obviamente esto tiene que ser de color azul. Ven, la capa se está trabajando de esta manera. Los vectores trabajan acá. Primero el objeto que hicimos inicialmente y luego el azul y luego el corrido. Ahora, hay algunas personas que este objeto les corta. ¿Por qué? Esto tú puedes decidir si quieres que corte o quieres que salte en la parte de conectores. Si tú tienes en este apartado de después del objeto, ahí es en donde lo tienes que tener. Este 8 milímetros representa la medida que tiene desde este punto a este punto. Ok, entonces seleccionamos el objeto y si queremos que corte, esta medida le bajamos. ¿Por qué? Porque de acá a acá medimos con la letra M y vemos que tiene una medida de 6.8. Si esto está arriba de, ponemos un número arriba de 6.8 salta y si ponemos abajo de 6.8, por ejemplo un 4, corta. Pasa lo mismo si pongo desactivado, automáticamente salta y si lo pongo siempre, automáticamente corta. Esa sería la funcionalidad de esta herramienta. Ahora voy a explicar el tema de los amarres, que sería este objeto de acá. Cuando nosotros tenemos un amarre inicial, este es el punto donde inicia el objeto, va a ser como una especie de triángulo para que eso no se desata. Eso no importa mucho porque yo lo soluciono con un corrido. Con este corrido estaría haciendo como el amarre inicial de este objeto, así que no va a haber problemas. El amarre final es más importante en mi opinión. ¿Por qué? Porque cuando yo hago clic al amarre final puedo obtener detalles de este objeto. Si yo lo pongo desactivado, miren lo que pasa, automáticamente se borra, pero acá hay un problema, que esto, alguien que lo corte, esto se puede desatar. Este amarre, siempre amarre final, si le hago un clic, esto permite que aunque yo corte esto no se desate. Y esa es la funcionalidad de los amarres iniciales y los amarres finales, ¿vale? Si han entendido la explicación. Pues acá simplemente yo recomiendo mantener estos valores de esta manera. Hagas clic acá y la longitud a 0.6 y el número a 1. Esto puedes cambiarlo, puedes variarlo. Yo recomiendo estas opciones. Intenta probar con estas herramientas y ya luego tú me dices cuál te funciona más. Creo que cada máquina es diferente y cada amarre te funciona y otros tal vez no. Sería cuestión de que lo pruebes. Más que nada en estos, ¿ven? Simplemente cambia, es como un amarre diferente. Si yo selecciono el objeto, le hago clic acá. Un ratito, qué raro, no está seleccionando el objeto. Es que es el amarre.
Me parece raro porque no está funcionando. Oh, qué raro. O sea, la longitud sí cambia, pero me parece raro que no esté trabajando el amarre final. Bueno, por ahora lo voy a dejar así, ¿vale? Ustedes pueden cambiar y van a ver que el punto final va a cambiar. Ok, continuando, voy a utilizar la herramienta relleno complejo. Y otra vez con control, centro para abajo, con control me voy para arriba. Un enter para hacer hoyos, el segundo enter para finalizar, pongo el inicio, el final acá y el ángulo. Quiero más ángulos, control H, porque no me gusta que los ángulos estén de esa manera, así que los trabajo así. Termina acá, ¿cierto? De esta manera voy a irme con un corrido hacia este objeto de acá. Acá me equivoqué. Recuerden que les dije que iba a hacer esta la primera pieza, luego el segundo, luego el tercero, luego el cuarto. Hubo un cambio de planes porque como terminé acá, yo creí que iba a ser mucho más fácil iniciar acá y de acá terminar acá para continuar a esto, a esto, a esto y todo esto. Así que no salió como lo planeé, pero no va a salir mal. Ok, el final no lo voy a poner acá, lo voy a poner acá porque de acá me va a ser mucho más fácil hacer un recorrido hacia acá. ¿Ven que el amarre final que tenía automáticamente se desactivó? Eso fue porque yo tengo los valores en conectores amarre final de esta manera, con estas tres opciones activadas y este 4. Este 4 me permite cada dibujo que esté a una medida cerca debajo de los 4 milímetros, automáticamente el amarre final se desactiva. Si yo lo alejo un poquito más en algún momento, ¡pam!, se activa. ¿Ven? Para eso sirve esa función, me ayuda bastante. Para que, por ejemplo, en letras, en objetos, ya no se active necesariamente. Y si yo lo quiero activar, lo selecciono y le pongo siempre amarre final y automáticamente se lo pondré. Control Z porque no lo quiero y quiero retroceder. Utilizo la herramienta relleno complejo, control para abajo, control para acá y acá un enter para cerrar, otro enter para terminar, el punto inicial, el punto final y el ángulo. Y ya estaría terminando. Uy, qué raro. El objeto no se pintó. Allá creo que lo hice mal. Otra vez lo voy a dibujar. A ver. Acá un enter, otro enter, un punto, inicio, final y el ángulo. Control H, control. Ya hasta ahora sí. Qué raro, el anterior no salió. Con un corrido voy a conectar a este objeto y otra vez la herramienta. Control, control, enter para hacer hoyos, otro enter para poner inicio, final y el ángulo. Control H para dar un mejor ángulo. Y como termina acá, otro corrido para iniciar acá. Y otra vez la herramienta de relleno complejo. Y lo dibujo de esta manera. Recuerden que acá no se termina en punta. No me terminen en punta. Si me quieren terminar en punta, yo recomiendo hacer esto. Miren, termina acá, ¿cierto? Hacen un corrido y acá le dan una pequeña punta con un pequeño hilo. Y después, como termina acá, ahora sí me dibujan lo que sería la herramienta. Esa es la mejor forma de hacer puntas, ¿vale? No hacer puntadas muy pequeñas, sino más bien con un hilo corrido para que se trace de esa manera. Un enter para cerrar, para hacer hoyos también. Otro enter para poner el inicio que quiero acá y el segundo que termine acá. El ángulo. Control H porque quiero que el ángulo sea de esta manera y acá de esta manera. Y ya estaría finalizando el diseño. Ok, tecla H para ver dónde termina. Termina acá, ¿cierto? Entonces voy a dibujar automáticamente el otro objeto haciendo clic a la herramienta y dando esta forma. Acá también creo que hubiera hecho una disección en este objeto, pero no lo voy a hacer. Un enter para cerrar y hacer hoyos, segundo enter para poner el inicio, el final y el ángulo. Control H porque quiero más ángulos. Ahora escape y voy a seleccionar y voy a quitar el acortamiento. En este caso los ángulos los voy a separar un poquito más porque si los pongo de esta manera ves que se juntan mucho y lo que quiero es intentar regularlo, separarlo para que se vea de mejor manera. Inclusive acabo de aumentar otro ángulo más para que esto se equilibre de mejor manera, ¿vale? Y ya, así es como estaría quedando el diseño. Recuerden que tienen que jugar muy bien con los ángulos.
no me junten demasiado como para que esto se acumule. Tienen que separarlo, tienen que equilibrarlo de tal manera que no se junte demasiado acá ni se separe demasiado acá. Esto lo tienen que manejar muy bien, ¿vale? Ok, terminamos la parte del azul, viene la parte del plateado. El plateado también lo vamos a dibujar por partes, entonces relleno complejo y voy a dibujar primero que sería esta pieza de acá. Un enter, otro enter, inicio, final y el ángulo. Control H porque quiero más ángulos y ya. Como termina acá voy a dibujar el otro objeto de relleno complejo haciendo esta pieza de acá. Un enter, no, voy a hacer con control para que se vea más bonito. Un enter para cerrar, otro enter. Pongo el inicio que terminó acá y el final que terminó acá y el ángulo recto. Y esto lo voy a borrar porque no me gusta mucho esa pieza. Y otra vez dibujamos la herramienta. Como ven, en lo personal no me gusta. Saben que yo soy más fan de la columna B, pero quería trabajar este diseño enseñándoles cómo sería trabajarlo con relleno complejo. Porque la mayoría de las personas que están iniciando con el programa le saben más a esta herramienta. Más adelante voy a explicar un poquito más sobre cómo funciona columna A o columna B. De hecho tengo un video. Lo voy a poner acá probablemente abajo, o va a aparecer en la parte del video en donde explico cómo funciona, cuál es la principal diferencia entre columna A, columna B y relleno complejo. Inicio acá, el final acá y el ángulo. Un enter, qué raro. Un enter, inicio, final, el ángulo. Ahora sí, que me había perdido. Ok, un corrido y realizo ahora esta pieza. Ahora voy a utilizar un truco, ¿vale? Normalmente la letra Z, lo que yo quisiera es que esto tendría vectores para que se trabajen de esta manera y se vea mucho más bonito. Pero acá yo voy a hacer un corte. ¿Por qué? Porque si trabajo primero esta pieza de acá y luego esta pieza de acá, esta pieza va a aparecer como si estuviera en la parte de arriba y esto en la parte, mejor dicho, esto en la parte de abajo y esto en la parte de encima, porque es la segunda pieza. Pero si yo quiero que esto pareciera en la parte de abajo, voy a tener que hacer un ligero corte de esta manera. Ahorita vamos a ver. Hago un corrido de esta manera y acá es donde empiezo a hacer el corte. De esta manera. Un enter. Un enter. Otro enter, inicio, final y el ángulo que quiero que salga de esta manera. No me gusta. Control H, soluciona ese problema. Y acá otra vez trabajo con la herramienta para que esto aparezca encima. Un enter, otro enter, inicio, quiero que termine acá y el ángulo. Control H y voy a dar mejores ángulos. Como termina acá, voy a conectar a esta pieza de acá. Un enter, otro enter, inicio, final y el ángulo. Control H porque quiero mejores ángulos y así es como estaría haciendo ver esta Z de mejor manera. Inclusive esto lo voy a llevar un poquito más porque siento que esto está muy encima y esto lo voy a alargar un poquito más hacia adentro. ¿Ven? Y así logro el efecto de que esto esté en la parte de abajo, luego esto encima, de acá conecte esta pieza y pueda terminar en la parte de abajo, ¿vale? Ahora sí puedo continuar con el objeto. Esto probablemente tal vez estén diciendo que me estoy complicando mucho, pero créanme que en diseños más complejos a mí lo que más me gusta es la noción de dibujo. Es entender que algunas letras tienen su forma, que se ven mucho más bonitos dibujados de cierta manera. Tal vez esto en un pequeño como que no se note mucho la diferencia, pero cuando tú agrandas, cuando me trabajas diseños mucho más grandes, es ahí en donde empieza a tomar más relevancia este tipo de trabajos, ¿ven? Es donde se ve mucho más bonito, solo que acá tienes que ser mucho más exacto y tienes que conectar de mejor manera para eliminar ese hilo que pues, se nota mucho, se podría decir, ¿ven? Acá conectamos y simplemente trabajamos la pieza y terminamos abajo. Se ve mucho más bonito trabajarlo de esta manera, porque si lo hubiéramos trabajado esto encima, vean cómo se ve. Hay una gran diferencia entre trabajar de esta manera y trabajar de esta manera. O sea, yo sé que, otra vez lo repito, no hay gran diferencia.
Solo que a mí en lo personal me gusta que salga de esta manera, solo que probablemente tengamos que hacer un proceso más grande, porque acá simplemente dibujamos toda esta pieza, luego toda esta pieza, luego toda esta pieza, solo que acá intentamos centrarlo un poquito más como que al ras, pero no sale bien. O sea, se nota que esta pieza va encima y muchas veces ni conecta correctamente, y si lo haces conectar, haces que tape, se ve que está encima y se ve feo. En lo personal no me gusta. Ok, de acá terminamos acá y un corrido para hacer relleno complejo. Yo estoy acostumbrado a utilizar bastante la herramienta corrido para conectar objetos, pero si van a utilizar la herramienta relleno complejo muchas veces no es necesario, porque tienen la opción de poner los inicios y los finales, solo que yo estoy acostumbrado a trabajar con corrido porque yo trabajo con columna A o columna B y los inicios y los finales ya me los tiene trabajado. Enter para poner el inicio, mejor dicho, un enter para cerrar el objeto, otro enter para poner el inicio, el final quiero que esté acá y el ángulo. Control H y voy a dar más ángulos. ¿Por qué? Porque esos ángulos no me gustan. Como termina acá, voy a hacer un corrido para que conecte de mejor manera. Y otra vez el relleno complejo. ¿Para qué fue ese corrido? Tranquilamente pude haber dibujado de forma directa el objeto. Ese corrido mayormente va para conectar de mejor manera. Es como para que el salto se vea más calculado y para que empiece de acá. Porque si hubiera puesto, muchas veces no conecta bien o es muy pequeño. Por eso que yo estoy acostumbrado a trabajar así. Inicio, final, ángulo. Control H, los ángulos correspondientes. ¿Ven? Por ejemplo, esto, como tengo un corrido, esto lo puedo manipular y puedo manipular el salto hacia donde llegue. Y como termino acá, va a ser una puntada mucho más larga. Pero si termino acá, inicio acá, hace una puntada muy pequeña. Probablemente estoy aumentando más hilo, pero hago que el diseño se vea mucho más bonito. Por ejemplo, acá voy a utilizar otro corrido para más o menos irme al ras de este punto y conectar de esta manera. ¿Ven? Inclusive acá voy a hacer un objeto que otra vez va el relleno complejo. Acá voy a explicar el por qué no me gusta utilizar la herramienta de relleno complejo. Porque cuando yo utilizo la herramienta de relleno complejo, que normalmente lo estaría trabajando de esta manera, vean lo que va a pasar. Así es como normalmente se trabajaría. Control H. El problema es que normalmente acá deja un hoyo. ¿Ven? Si yo lo traspaso, no lo rellena, lo dejo un hoyo. Y eso es lo que no me gusta. Normalmente tendrían que trabajarlo hasta acá, ¿no? Que sería la forma correcta. Pero de preferencia no me gusta mucho. Prefiero trabajar con la columna B, porque la columna B, a la hora de hacer este tipo de objetos, por ejemplo, voy a utilizar la columna B o la columna A, que es otra herramienta que la gente lo usa más, que sería trabajarlo de esta manera. La columna A se trabaja así. Acá, ¿cómo voy a hacer este punto? Lo voy a trabajar así, ¿ya? Así es como se trabaja la columna B. ¿Ven? Es como trabajar una escalerita de un lado a otro lado. En cambio acá si sobrepaso, miren lo que pasa. ¿Ven? Automáticamente el relleno se va hacia ese punto. En cambio en el otro se hace un hoyo. Esa es la principal diferencia. Lo único que tenemos que hacer es cambiar el inicio acá y el final acá. Y hacemos que este objeto, como va a trabajar primero acá, como va a trabajar primero acá, lo va a rellenar, luego va a ir con un corrido hacia acá y luego va a rellenar este objeto y va a hacer que esto pase encima. Eso también es noción de dibujo. Si yo pongo el inicio acá, no me gusta. Me gusta más que la patita esté en la parte de arriba. Esto es otra vez personal. Y con la tecla H pueden eliminar ángulos innecesarios y solucionar uno que otro errorcito. Esto para equilibrar las puntadas, inclusive puedo quitar el acortamiento para solucionar eso, ¿vale? Ok, esa sería la herramienta de columna A. La columna B trabaja de forma diferente. La columna B son por lados. Por ejemplo, si yo quiero que termine acá, tengo que iniciar acá. Primero voy a hacer este lado. Son como lados, miren.
Entonces, si yo quiero que inicie acá, normalmente va a ser todo este lado y va a terminar al lado extremo. Primero esto, luego el otro lado y terminaría acá. Pero si yo quiero que inicie acá, obviamente va a terminar acá. Y así es como se trabaja. Primero un lado, que sería este. Luego el otro lado, que sería el otro extremo. Obviamente esto tiene que quedar un poco más recto para evitar puntadas pequeñas. Columna B, clic. Primero un lado, un enter, luego el otro lado. Y quiero que termine acá. La tecla H inicia acá y termina acá. Luego de acá pues simplemente un corrido para conectar y ya tendríamos la pieza. La letra A puedo sacar un duplicado, escape, para ya no seleccionar esa herramienta. Selecciono la letra A y con anticlic saco una copia. ¿Ven? Ahora si yo quiero que la copia de la letra salga de forma recta, aumento control. Con control, ¿ven? Se va a la letra A de forma recta para poder conectar más fácil. Ok, acá la conexión. El otro problema es que muchas veces no sabemos dónde inicia, así que selecciono el objeto. ¿Ven? Está acá. Luego hago clic a la herramienta que va después y si está conectado bien, porque muchas veces esto está así, entonces conecta mal, entonces sería bueno mover esto para conectarlo de mejor manera. La letra N también no la tenemos. Toca volver a dibujarla. Ok, voy a seguir usando la herramienta relleno complejo. Un enter para cerrar, otro enter, inicio, termino, el ángulo. Otra vez hago clic al objeto. Un enter, otro enter, inicio, final, el ángulo. Otra vez el objeto. Un enter para cerrar, otro enter para poner inicio, el final acá al medio y el ángulo. Control H por si acaso, porque me gusta poner los ángulos más o menos al extremo contrario, en las puntas más que nada, porque a veces se trabaja medio rarito y yo prefiero que tengan un mejor ángulo en esa parte. Para hacer círculos, obviamente, primero voy a hacer acá un corrido o una puntada vacía. ¿Para qué? Para que no se conecte muy... Por ejemplo, si yo dibujo acá el objeto de la O, de acá a acá va a ser una puntada muy pequeña. Entonces por eso yo pongo una puntada vacía acá, para que salte y haga una puntada un poquito más larga y para que conecte más recto. Hago clic a la herramienta relleno complejo con control recto, curva, control recto, curva, control recto, curva, un enter para cerrar el objeto y hacer hoyos. En este caso no voy a aplastar otro enter porque quiero hacer un hoyo acá. Control anticlic curva, control anticlic curva, control anticlic, un enter. Y ahora si ya no quiero más hoyos, entonces otro enter más. Selecciono inicio, final y el ángulo. El ángulo obviamente va a ser un ángulo más como para todos los costados, para que se vea más circular. Y así es como estaría finalizando. En este caso voy a quitar el acortamiento, pero voy a intentar equilibrar un poquito más las puntadas para que no se acumule demasiado en la parte del centro. Y voy a seleccionar todo y obviamente lo voy a cambiar a un color plateado. Si ustedes quieren cambiar los colores, hacen doble clic y acá pueden buscar el color que quieran. Si quieren una tonalidad más, pues acá tienen más tonalidades. Si quieren más todavía, pueden poner acá y trabajar con el sistema RGB. ¿Ven? Acá tienen más colores todavía. Y eso ya es decisión de cada uno. Poner este color, acepto y ya tendría, simplemente sería cuestión de hacerle clic al color que estamos cambiando. Ok, el tema de refuerzos. Yo creo que solamente esto va a tener refuerzo. Haciendo clic a refuerzo, primer refuerzo, zigzag de 3. El relleno a 45, lo voy a dejar en relleno a 40. Es lo normal, es como la media. Y el refuerzo a zigzag de 3 y eso sería suficiente. En cuanto a este objeto, yo creo que el relleno a 45 está bien. Pero lo voy a dejar en relleno a 42, ¿ya? Un relleno a 42 y como son letras más delgadas, pues solamente le voy a poner un refuerzo corrido centrado. No me aparece el refuerzo corrido centrado, es porque tienen que hacer clic por segmento y ahí sí les va a aparecer, o por forma. Es que acá no se va a poder porque hay muchos objetos que están trabajados con columna A, otros con relleno complejo y otras con columna B, es por eso que no aparece.
Por ahora, creo que un ratito. Lo mejor sería corridorilla. Creo que corridorilla está bien. Corridorilla, ¿vale? Y voy a aplazar la tecla T para visualizar cómo está trabajando los refuerzos. No me está gustando mucho. Sinceramente creo que un punto zigzag va a quedar mucho mejor. Es que tiene, no sé, demasiados hilos que no me están gustando. O le quito el refuerzo tranquilamente. Un corridorilla. Un tatami. Tatami no creo. Tatami es el menos pensado todavía. Corridorilla. Lo voy a dejar en zigzag, ¿vale? Lo voy a dejar en zigzag. Y por forma, un zigzag de 2. Creo que... no, por segmento. Porque acá se ve raro. Miren, esto se ve muy raro. Por segmento. Yo recomiendo que si van a usar el refuerzo zigzag, que sea por segmento. ¿Cuál es la diferencia entre usar por segmento y por forma? Si lo hacen por forma, normalmente hace el zigzag de una forma a veces extraña y no siempre la forma. Por ejemplo, si es una forma de serpiente, ahorita les voy a explicar, ¿vale? De esta manera. Si nosotros trabajamos de esta manera y a esto control H para dar los ángulos y le damos un refuerzo zigzag es que acá no se va a hacer por forma porque está con columna B. Ya sé, con relleno complejo, ¿vale? Así, es que si lo hacemos con columna B, se desactiva esa opción. Pero si utilizamos relleno complejo, control H acá y acá le damos el ángulo y acá le damos el refuerzo y acá sí se va a activar por forma. Vean que el zigzag se trabaja de esta manera y queda muy extraño, pero si lo trabajo por segmento como que se ordena y trabaja ahora sí como si fuera la forma de imaginemos que esto es un río y va por los costados del río. En cambio si es por forma es como de forma general. ¿Ven? Y hace como una chanfaina. Me gusta más por segmento. Por eso que a todo esto lo voy a trabajar por segmento porque otra vez es la mejor manera. Me gusta más. Va acorde al ángulo que tenemos. Y el relleno pues está bien a 42. En este caso ya les expliqué, si esto quieren que salte, nos vamos a contornos, pues lo desactivamos. Si queremos que salte, si ponemos en siempre si queremos que corte, ¿vale? Ahora, el tema del amarre, yo siempre, obviamente acá recomiendo que tenga, pero si en algún momento quieren que no tenga, pues simplemente lo desactivan y lo eliminan. Pero en este caso, yo creo que debe tener sí o sí un amarre final, porque esto se corte o no se corte, esto es necesario, porque si no, se puede desatar, ¿vale? Ok, lo aplasto la tecla 0, selecciono todo el objeto. Y voy a el ancho. Ven que el ancho no está trabajado a 8 centímetros. Yo puse la imagen a 8 centímetros, pero el diseño no está a 8 centímetros. Y esto pasa porque la imagen tiene otra medida y el diseño comienza, se puede decir, desde acá hasta acá. Y eso hace que le quite unos cuantos centímetros. Entonces voy a aplastar la tecla D porque no quiero la imagen. Voy a seleccionar el diseño y en ancho le voy a poner 80. Recuerden siempre tener activado este candadito, porque si no lo tengo activado, miren lo que pasa, ¿ven? Solamente se larga para ese punto. Entonces voy a activar y voy a hacer 80. Si ustedes quieren saber por cómo estoy haciendo esta parte del retroceder y adelantar procesos, eso es control Z y control Y. Esto en programas de edición, en muchos programas se utiliza como para adelantar y retroceder procesos. Por ejemplo, si yo dibujo un objeto, luego dibujo otro objeto, luego otro, luego un corrido, vean que con control Z puedo irme al objeto, a la capa anterior. Mejor dicho, a un antes. Control Z, ¿ven? Al antes. Todo lo que yo hice se va a un antes. Con control Y, en cambio, adelanto. Control Z, control Y. Por ejemplo, se equivocaron de no les gustó un objeto. Control Z, retrocedieron. Y retrocedieron de más. Con control Y pueden adelantar. Son atajos también que yo uso bastante. Y si quieren eliminar nodos de un proceso que ya están dibujando, es la tecla para borrar letras. ¿Ven? Hay una diferencia entre no sé cómo se llama esta herramienta, espero que ustedes lo estén viendo en la pantalla.
pero esto es para borrarle. Pero hay una gran diferencia entre usar esto y utilizar control Z. ¿Ven? Control Z borra objetos, mejor dicho, esta tecla que no sé cómo se llama, borra nodos de dibujo. Siempre están haciendo esto, ¿no les gustó? Borran. Ok, eso sería la clase. Es una clase muy simple, muy básica. Para la gente que está empezando a utilizar la herramienta, yo creo que es un buen video para la gente que está iniciando. Yo sé que a veces hago videos en donde muchas veces no explico lo que hago, porque hago a veces cosas más avanzadas. En cambio, en este caso creo que sí lo he explicado pasito a pasito, cómo funcionan columna A, columna B y relleno complejo. También cómo hacer hoyos, como es en la tecla, en la O que tenemos acá. Y nada, espero que les haya gustado. Eso es todo. Diseño finalizado. Gracias.